Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no hacía videos hablando hacia la cámara, lo extraño bastante. Y resulta que ayer, o mejor dicho, anteayer, estaba haciendo un pequeño ejercicio para mi terapia. El ejercicio se trataba de escribirme una carta a mi yo de 17 años. Pasa que, bueno, yo a los 17 años estaba pasando por una serie de procesos y situaciones difíciles, de un montón de cosas. El ejercicio era poder escribirme y decirme prácticamente como que todo va a estar bien. En lo que estaba escribiendo la carta, me di cuenta que había muchas cosas que yo había deseado, soñado entre los 14 y los 17 años, que ahora son realidad. Y me dije a mí misma como, wow, he crecido un montón. Y esto no lo quiero decir desde un lugar de ego, sino desde un lugar de como autorreconocimiento, ¿no? Porque está bien cuando uno se da cuenta que ha logrado cosas y se aplaude por ello y se alegra por uno mismo, ¿no? No basta solo con que otros te reconozcan. Creo que todo empieza con el reconocimiento propio de uno mismo, ¿no? Y claro, uno cuando está viviendo fácil y no se da cuenta de que, wow, esto lo soñé hace tanto tiempo y ahora, a menos que sean sueños como muy, muy fuertes, qué sé yo, no sé, muy específicos. Y por eso está bueno hacer este ejercicio. Y en este video quiero mencionarles esas cosas que alguna vez soñé y que ahora son realidad o están muy cerca de ser mi realidad. Al 100%. Ahora me van a entender por qué. El primer sueño que tuve siempre, y esto no es solo desde mi adolescencia, sino desde mi infancia, es tener un perro. Yo crecí siempre en un ambiente rodeado de animales por la parte de mi abuela, porque mi abuela siempre tuvo perros desde que tengo memoria, y no solo perros. En general tuvo muchos animales. Siempre estuve muy acostumbrada a ello y siempre también, y por eso se me, digamos, cocinó ese deseo de tener yo también un animal y de cuidarlo y todo eso, ¿no? Cuando era pequeña tuve un par de cachorros que mi abuela tenía cachorros de vez en cuando y los daba en adopción. O sea, le traían cachorros y los daba en adopción. Y a mí me hacía creer que eran míos. O sea, cuando los tenía, las semanas que lo tenía, me hacía creer que eran míos y luego cuando desaparecían me decía una mentira horrible, como que se los robó el señor que afila cuchillos. Yo le tenía terror, miedo y odio al señor que afila los cuchillos porque aparte de que supuestamente se llevaba a los niños, se llevó a uno de mis perritos. ¿Qué onda con las abuelas para decir, o sea, ¿en serio creen que eso nos va a sentir mejor? Es mejor decir de frente, lo di en adopción porque no lo podía tener yo, ya. El punto es que siempre que sí con ese deseo, tuve otro perro a los 14 años más o menos, pero no era del todo mi perro. Otra vez era un perro que le habían dado a mi abuela y bueno, obviamente ya en este momento ya no me creía la historia de que si desaparecía era porque alguien había entrado a robárselo. Y yo, por querer cumplir mi sueño, ¿no? De tener un perro, me autoproclamé como la madre de ese perro. Aunque realmente no hacía demasiado por él. Mi abuela era la que se encargaba de él prácticamente. Después no volví a tener otra experiencia porque este perro murió y me dolió mucho. Entonces no volví a tener perros y ese deseo como quedó medio ahí, pero sí intenté tener hámsters, porque dije, ok, si no puedo tener un perro en mi casa, porque yo quería tener un perro en mi casa, puedo tener un hámster quizá. Entonces mi mamá me dejó tener un hámster y tuve un hámster que se llamaba Rhino, que fue el amor de mi vida por esos 2 años que estuvo conmigo. Y bueno, murió en situaciones muy extrañas, nunca supe exactamente por qué, simplemente lo encontré muerto una noche y fue horrible. Me acuerdo que fue justo la noche en que Leonardo DiCaprio ganó el Oscar. Y fue una serie de emociones encontradas porque por un lado estaba feliz porque Leonardo DiCaprio había ganado un Oscar y por el otro estaba con el corazón totalmente roto porque se había muerto mi hámster. Qué random esa experiencia, pero bueno. Y cuando cumplí 18 años, muy poco después de cumplir 18 años, fue cuando finalmente adopté a Mallory. Ahora, yo a Mallory lo adopté en unas circunstancias muy específicas. Les había dicho que a mis 17 años yo estaba como pasando por un proceso medio difícil por muchas cosas.
sí, fue justo en ese momento en el que estaba comenzando a tener estas dificultades en mi vida, dificultades que no había tenido antes, dificultades un poco más de adulto quizá. Pero el problema más importante, digamos, que me estaba atravesando en ese momento, lo que más me dolía en ese momento, era que yo me había enamorado de una persona muy, 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 muy fuertemente. De hecho, es eso que cuando te vuelves a pensarlo, dices, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué mandé ese mensaje? Ok, sí, fue un poco dramático para mí. Y ya en algún momento contaré estas historias y mis historias de Tinder y todo eso, porque tengo para contar mucho sobre ese tema. Y bueno, esta persona tenía un perro y tenían un vínculo muy bonito, y creo que ese fue como mi último empujón. Y también digamos, la ruptura fue mi último empujón para por fin decidirme a adoptar un perro, sin importar lo que me iban a decir en mi casa. Obviamente yo llegué a mi casa diciendo, ay, me encontré este perro en la calle amarrado, para que me tengan pena y para que dijeran como que, ay, no lo vamos a dejar ahí, que no sé qué, porque al principio todo el mundo estaba, ay, no, Adriana, ¿por qué has traído un perro? Que no sé qué. Y yo estaba como, ay, no, pero lo encontré y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, me creyeron y se quedó. Yo obviamente en ese momento no sabía cómo cuidar un perro. La que sabía, entre comillas, cómo cuidar un perro era mi abuela, pero mi abuela siempre cuidaba a los perros de manera un poco a la antigua, siempre con amor, pero a la antigua, como sin tanto veterinario, sin tantas vacunas. Entonces era lo que había en ese momento, y bueno, como no podía llevarla a donde yo vivía en ese momento, que era con mi papá, porque mi papá no quería que viviera con ella, la dejé en la casa de mi abuela y yo iba los fines de semana a verla. Y así pasó el primer año. Mallory no tuvo una vacuna. Al menos en su primer año de vida no tuvo una sola vacuna. Después de ese primer año ella se enfermó. Bueno, lo de no tener vacunas algún efecto iba a causar. Pero se enfermó de algo menor, digamos, era una tos de perro. Y bueno, yo me preocupé muchísimo. Sentí que estaba haciendo todo mal. Dije, no, se va a morir. Flashbacks de mi hámster muerto. Entonces dije, no. Me quedé con mi abuela unas semanas para cuidarla a ella. Me terminé quedando en la casa de mi abuela también para poder quedarme con ella, ¿no? Viviendo con ella. Ahora, eso fue otra experiencia. Vivir con mi abuela también es otra historia. Ahí, a partir de ese momento, fue cuando comencé a aprender a cuidarla mucho más. Y ahora es una reina y sigue viva y está bien, tiene todas sus vacunas, la ayuda a bañar una vez al mes y todo lo que tiene que ser. Me estoy complicando la vida para poder llevarla conmigo a Europa, pero siento que vale la pena, porque siento que tengo un compromiso muy fuerte con ella, y ser consciente de que tengo ese compromiso y que lo puedo mantener, ver que soy capaz, que he sido capaz de hacer eso, y que sigue viva y que tenemos el vínculo que tenemos, me hace sentir muy, muy bien y muy orgullosa de mí misma. La segunda cosa que soñaba cuando era adolescente y que ahora es realidad y que me hace sentir muy orgullosa es que tengo una relación estable y adulta y muy bonita. Creo que todos tenemos esa cosa cuando somos pequeños, especialmente a los 12, o sea, como crecimos, al menos mi generación, con todo esto de Disney y estas cosas, princesas, qué sé yo. O sea, enamorarte siempre es como algo que quieres hacer, ¿no? Claro, siempre tuve ese deseo, digamos. Y de hecho, en mi adolescencia, en el colegio, tuve una relación de 1 año y medio, bastante madura para mi edad, digamos. Era una relación que en comparación con las otras relaciones de ese momento, ¿no? Era una de las pocas que eran saludables, digamos. O mejor dicho, no teníamos tantos problemas como la gente de mi edad, como mis otros compañeros que, por ejemplo, se peleaban por tonterías y había demasiados celos. Entonces, la relación que yo tenía era también bastante bonita en eso. Éramos dos personas que hablábamos de forma clara. Obviamente, había una serie de cosas que claro, podrían considerarse como defectos y qué sé yo, pero estamos hablando de cuando tenía 15. Entonces, para tener 15 años era una relación bastante buena. O sea, mi manera de relacionarme felizmente nunca fue desde un lugar de total toxicidad. Sí que, como les dije, en algún momento, las veces que me he enamorado, sí he llegado a puntos igual y no, digamos, nunca llegué a hacerle daño a alguien,
no sé, físico o psicológico directamente, no sé, pero digo, nunca me he visto atraída ni he atraído relaciones tóxicas. Eso sí lo puedo reconocer. Pero obviamente mi forma de relacionarme tampoco era la más sana del mundo. Después de la relación esa que tuve, que de hecho terminamos supuestamente porque ya la relación no daba para más y qué sé yo, pero bueno, yo había había salido con otra persona, ni siquiera follado, porque en esa época no follaba, pero digo, había salido con otra persona y yo me estaba carcomiendo la culpa, y yo sabía que estaba mal, y felizmente la otra persona también estaba en plan como que ya no quería estar conmigo, y fue como, ok, perfecta oportunidad para terminar. Después se enteró. Igual fue algo como muy de jóvenes, muy de chibolos, ¿no? Creo que no fue tan devastador, creo, ni para él ni para mí, felizmente, porque luego hablamos como cuando éramos adultos y fue como, todo bien, mañana. Pero digamos, a partir de ese momento hasta mis 21 años, mi forma de relacionarme con la gente siempre fue desde un lugar de carencia. Lo hacía desde un lugar desde quiero llenar algo, ¿no? Quiero llenar algo, entonces por eso buscaba mucho sexo casual. Y en esas idas y venidas era inevitable que en algún momento me enganchara con alguien, y eso es lo que me pasó, ¿no? Ahora que esta última cosa que les conté fue mi primer gran enganche por estas, ¿no?, idas y venidas de no saber cómo relacionarme y cómo decir las cosas y bueno. La cosa es que no es hasta los 21 años, que es cuando conozco a mi pareja, que realmente me comienzo a ver a mí misma en una relación, y me doy con la grata sorpresa de que todo eso para lo que yo en algún momento dije no sirvo para esto, o el compromiso no me gusta, o no podría serle fiel a una sola persona, todo eso que yo me bardeaba y decía no hay forma que yo, eso no es para mí, ahora lo soy, lo tengo, digamos, o sea, tengo una relación sana, monógama. Yo que en algún momento de mi vida quise probar el poliamor y todas estas cosas, estaba súper afanada, pero no salió bien. Y ahora verme en una relación en la que siento que soy feliz, que alguien me hace feliz y también que le hago feliz a la otra persona, es súper edificante y me hace sentir súper, ¿no?, orgullosa de mí misma, ¿no? Porque creo que no es así de fácil mantener una relación, ¿no? Y más ahora en esta circunstancia en la que yo me tengo que ir a estudiar y que seguramente me va a tocar hacer un trabajo emocional muy fuerte, de gestión emocional y que me va a requerir mucha madurez de mi parte, también de la parte de mi pareja y así. Y esto es algo que en algún momento lo pensaba y decía, me ponía en esa situación y decía, no hay forma de que yo pueda tener una relación a larga distancia o que apenas lo intente. Cuando ya sabía que me tenía que ir a Italia, ¿no?, cuando empecé este proceso, dije, no, ya yo de acá no me enamoro porque los meses que quedan en Lima no van a ser suficientes y no quiero meterme en nada. Tenía esa idea. Pero bueno, la vida da vueltas, me enamoré, resultó bonito y ahora verme en esta situación en la que estoy dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para que la relación salga bien, salga adelante, me hace sentir muy bien, me hace sentir como que superé ciertos prejuicios que tenía sobre mí misma. Y ya para cerrar con esto, creo que la parte más bonita de estar en una relación así es verte a ti creciendo y ver cómo ayudas a crecer a la otra persona. Eso es un montón, créanme, es una sensación increíble. La tercera cosa que soñaba mucho cuando era adolescente era tener trabajo. En Perú al menos no es común que los adolescentes trabajen de manera como, no sé, formal, al menos, de manera legal. O sea, no es que ves adolescentes de 15 años trabajando en restaurantes, ¿no? Sé que en otros países es un poco más común, no sé, en Canadá es súper común, qué sé yo. Bueno, no voy a comparar Perú con Canadá, pero claro, de adolescente nadie trabaja, o bueno, nadie que no lo necesita realmente, no, o sea, tipo, no trabaja, ¿no? Entonces, obviamente sé que hay situaciones, hay personas que desde niños tienen que trabajar y trabajan en cosas horribles o los explotan y cosas así, pero bueno, felizmente no es mi caso, pero yo soñaba mucho con trabajar cuando era muy joven, porque eso, y eso lo voy a conectar con otra cosa al final, eso para mí era tener libertad, como comenzar a hacerme dueña de mi propia vida, ¿no? Porque cuando eres adolescente te peleas tanto con tus viejos porque
estás en un momento en el que tienes que desprenderte y tienes que comenzar recién a reclamar tu autonomía, porque lamentablemente no nos crían, o bueno, al menos no a mí, no me criaron con una idea de yo soy dueña de mi propia vida y yo puedo decidir lo que yo quiera, a pesar de que a mi padre o a mi madre no le parezcan mis decisiones. Familia latinoamericana promedio, o sea, ni por acá que puedas, no sé, decir o hacer algo que no les guste a tus padres y que bueno, entiendo tu postura, no sé qué. No, eso no pasa. Y esto sumado con el hecho de que, bueno, mi familia también era un poquito conservadora y la religión y todo eso, obtener trabajo como estable que me permitiera vivir era para mí como lo que necesitaba para salir de ahí, ¿no? Para por fin ser libre. Y claro, cuando me di cuenta que de adolescente no lo iba a poder hacer, dije, ok, a los 18 voy a obtener un trabajo, me voy a ir y voy a vivir sola. No pasó. Me topé con la realidad de que, al menos en este país, no es tan fácil para las personas jóvenes obtener trabajo e independizarse, no es tan fácil. Y ese deseo, bueno, quedó ahí un poco como bueno, en algún momento cuando termine la universidad quizá podré tener un trabajo y qué sé yo. Pero siempre era algo que tenía ahí, ¿no? De todas maneras, yo siempre me las busqué, digamos. En el colegio vendía dulces, en la universidad también vendía dulces. Yo siempre he sido esa niña que llevaba cosas y las vendía, especialmente postres. Y con eso, no sé, me costeaba algunas cosas, algunos caprichos míos, qué sé yo. Cuando estaba en la universidad, con eso me costeaba mis chelas y mis salidas de fin de semana. Pero no más que eso, ¿no? Porque tampoco es que me diera para tanto. También había otra cosa que me bloqueaba mucho, especialmente cuando ya cumplí 18 años, a esta cuestión de conseguir trabajo. Y era que tenía una presión de parte de mi viejo, como de consigue chamba. Yo ya estaba chambeando, que no sé qué. Y es como, eso era una presión, pero a la vez era un bloqueo porque, no sé, por ejemplo, conseguía chambas pequeñitas en ciertas cosas, no sé, qué sé yo, y no era suficiente, ¿no? Era como que no, pero tienes que conseguir algo en lo que estás estudiando, si no, ¿para qué estás estudiando? Que no sé qué. Y era como, men, ¿qué carajos? ¿Qué quieres de mí, mañas? O sea, realmente todos esos comentarios me hacían sentir inútil. Por otro lado, yo tenía la suerte de no tener la necesidad de trabajar, entonces me era un poco más fácil simplemente decir, ok, bueno, si no voy a obtener ese trabajo, entonces no, mejor no trabajo en nada, ¿no? Pero este año, después de bastante tiempo en terapia, creo que se me destapó eso, también después de haber eliminado a mi viejo de mi vida, se me destapó un poco eso de soy inútil, qué sé yo, y comencé a rebuscar en mis propias habilidades y dije, ok, voy a dictar clases de italiano. Y me cagaba de miedo y no sabía cómo, y dije, no sabía ni cuánto cobrar, no sabía ni... Me acordé de cómo me enseñaban a mí y dije, ok, si funcionaba que me enseñen así, voy a tratar de hacer algo parecido, ¿no? Por Zoom. Y me resultó, y claro, no es que yo gane lo suficiente como para mantenerme a mí misma al 100%, digo, aún dependo de mi madre, pero me alcanza lo suficiente como para pagarle las cosas a Mallory, para mantener a Mallory, para comprarme alguna que otra cosa, y bueno, me está sirviendo ese dinero para costearle el viaje a Mallory, ¿no? Para mí es un montón lo que tengo ahora y lo valoro muchísimo y me siento muy orgullosa de eso. Otra cosa que soñaba un montón cuando era adolescente era vivir fuera de mi casa, digamos vivir sola, específicamente yo soñaba con vivir sola. Y recuerdo cómo fue todo ese proceso, ¿no? de comenzar a desear vivir sola, en medio de esta familia conservadora, disfuncional que tenía, y el hecho de no tener un espacio propio, porque yo nunca tuve un espacio propio, o sea, siempre compartí cuarto con mis hermanas, 3 hermanas, 3 mujeres en un solo cuarto. Era para mí un montón, porque sentía que no podía tener un espacio dentro de mi casa. Entonces, esas dos cosas me hacían soñar siempre con... Primero fue tener un cuarto propio y segundo, poder vivir sola, poder vivir completamente sola. Ahora mismo yo ya no vivo en la casa de mi familia, ni en la casa de mi papá, que viví en un tiempo, ni en la casa de mi abuela, que también viví otro tiempo. Ahora vivo con mi novio, y claro, se podría decir que ya vivo sola, ya vivo fuera de mi casa, ¿no? Pero digamos, aún vivir con alguien sigue siendo distinto a vivir sola. Pero
pronto voy a vivir sola, ahora sí, sola, como lejos de cualquier persona con la que tenga un vínculo previamente hecho. Me emociona mucho también comenzar ese proceso y ver cómo voy a reaccionar a eso. Obviamente apunto a vivir con más personas en un solo departamento, pero obviamente teniendo mi espacio y con todos los límites que tengo para mí y para las otras personas, ¿no? Saludables que necesitas para vivir en convivencia con personas con las que no tienes nada que ver. Pero ya podría decirse que es una realidad que no vivo con mi familia, ¿no? Con mi familia no de sangre. Por ahí he visto también que dicen que primero es bueno vivir solo para poder después vivir en pareja. Pero a mí, bueno, que el proceso está siendo como un poco al revés. Creo que ya sea cualquiera de las dos, es diferente a vivir en la casa de familia, porque en la familia hay muchas cosas que se dan por sentadas. Muchas veces el concepto de privacidad no existe. Hay demasiadas dinámicas muy difíciles de cambiar, digamos. No es como que te sientas y conversas y ya lo cambias, no es así de fácil cambiar una dinámica familiar de años. Y fue de una manera súper inesperada, ¿no? Yo no esperaba vivir con mi novio, al menos este año, ahora. Fue súper raro. Cuando hice el house tour de este departamento, lo dije, fue como, bueno, no es mi casa, pero estoy pasando un poco más de tiempo acá. Y bueno, ese pasar un poco más de tiempo terminó en yo viviendo aquí también. Y es bastante bonito. También porque muy aparte del tema de vivir en pareja, que tiene sus cosas buenas y también obviamente otras cosas no tan bonitas y un poquito más difíciles, verme a mí ya como individuo en un espacio en el que me toca encargarme, por ejemplo, de ciertas cosas y no sé, hacer cosas de adulto funcional y ver que las hago bastante bien. Yo creo que las hago bastante bien. Y bueno, son cosas que desarrollé con los años, ¿no? Igual, de todas maneras, en mi casa siempre tuve que hacer mis cosas, digamos. En algún punto yo tenía que tender mi cama, qué sé yo, limpiar mis cosas, ¿no? Obviamente. No crecí en una casa llena de personas que hagan las cosas por mí. Pero claro, la forma en la que ahora me encargo de ciertas cosas y comparto responsabilidades y enfrento, no sé, problemas cotidianos, no sé, que tengan que ver con la casa y que esto está así, no me gusta cómo está y yo tener otra opinión y así. Todas esas cosas siento que me han hecho crecer un montón en esta transición de adolescente a adulto, ¿no? Y son cosas que yo de adolescente no las imaginaba. Yo no imaginaba tener que negociar con alguien por algo como dejar los zapatos en la sala o no haber barrido bien ciertas partes y, o sea, para mí yo suponía que vivir sola era como poder tener todo el desastre que yo quisiera y nadie me iba a tener que decir nada y no sé qué. Bueno, no es el caso, al menos ahora, no sé cómo será también, no sé, vivir absolutamente solo, qué sé yo, en una casa en la que, claro, nadie te tiene que decir nada, pero por el hecho de que no hay nadie, creo que también en ese caso puede ser diferente. Pero de todas maneras yo creo que ni yo misma me dejaría a mí misma dejar todo hecho un desastre o no respetar mis propias reglas. Creo que eso es algo que he aprendido con el tiempo y que siento que me ha hecho mejor, ¿no? Me ha hecho entender que el orden no es malo y que es necesario para vivir. Y la cosa número 5 que soñaba cuando era adolescente era viajar. Ahora, yo esperaba viajar como mochilera. Yo quería mochilear por el mundo, por Latinoamérica. Esa fue mi primera idea. Quería mochilear como por distintos países de Latinoamérica, hacer road trips y esas cosas. Pero poco a poco fue la cosa como cambiando y me fui dando cuenta que, bueno, Latinoamérica no es precisamente el lugar más seguro para viajar. Obviamente no digo que no se pueda hacer. Todavía yo creo que sí, en algún momento podría hacer un road trip por Latinoamérica, tipo coger la mochila e irme por ahí. No creo que sea imposible, pero
lo que a mí me desanimó un poco de esa idea era el peligro que eso significaba, al menos en Latinoamérica. Obviamente peligro hay en todos lados, pero las condiciones sociales, políticas y económicas de Latinoamérica propician que, para al menos para las mujeres, sea la cosa un poquito más complicada. Entonces, como que abandoné un poquito ese sueño, lo abandoné un poquito, lo dejé ahí y cambió bastante. De hecho, después yo deseaba mucho irme de continente, digamos, ya dije, no, si me voy, me tengo que ir a Latinoamérica, me quiero ir a Europa, porque yo, por ejemplo, nunca tuve interés en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, no tanto tampoco, nunca tuve interés en eso, principalmente por el idioma, el inglés a mí no me gusta. Entonces dije, Europa tiene que ser mi lugar para viajar, ¿no? En el que, claro, obviamente estamos hablando de lugares en los que pueda tener una condición de vida mejor de la que hay en Latinoamérica, y que el estilo de vida no sea completamente diferente al estilo de vida que tengo acá, ¿no? O sea, algo de Occidente tenía que ser. Entonces comencé a trabajar en eso, quería irme de intercambio. De hecho todo esto de irme a Italia comenzó porque yo quería irme de intercambio a Génova cuando estudiaba en la Católica. El tema con el intercambio es que hay uno en el que pagas y otro en el que no pagas, digamos, no pagas tanto, digamos, no le pagas a la universidad, sino pagas a la universidad de destino, ¿no? Entonces, como yo iba a una universidad pública, dije, no me va a costar tanto. Obviamente después, cuando hice cuentas, me di cuenta que sí me va a costar un montón. Pero bueno, en ese momento dije, ok, esta es la opción. Recuerdo que la primera vez que quise inscribirme para intercambio ya era un poco tarde, ya no podía inscribirme. La segunda me inscribí. De hecho, el 2020 me iba a ir de intercambio en septiembre. Digo, si todo salía bien, yo creo que no iba a salir bien, pero bueno, se suponía, ese era el plan, ¿no? Para esto yo ya había aprendido italiano, o mejor dicho, estaba aprendiendo italiano. Y bueno, llegó el COVID, me salí de la universidad, obviamente no me pude ir de intercambio, pero aún tenía esa ilusión, ¿no? Tenía esa cosa de querer irme del país. Luego, cuando corté cosas con mi papá, dije, ok, no voy a regresar a la universidad, también porque me va a salir más caro, porque me falta bastante tiempo. Aparte que no me quiero quedar acá, y dije, ¿qué opciones hay para irme a estudiar a otro lugar? Y por una coincidencia de la vida me acordé de una facultad que un profesor me había mencionado en una de las clases, que me había dicho, yo creo que a ti te gustaría mucho el DAMS de Bolonia. Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, busca en internet, DAMS, D-A-M-S. Y yo como, ok. Y en ese momento lo busqué y dije, ok, puede ser. Le comenté la idea a mi mamá, felizmente me dio todo su apoyo desde el primer momento. Y ahora estudio en el DAMS, estoy en el segundo año. Entonces es como, qué loco como una cosa lleva a la otra. Al final aprender italiano no fue del todo inútil. Y sale el meme de Patricio. Trabajo de eso y me va a servir para vivir allá. Entonces es como que todas las cosas que ocurrieron al final sirvieron para algo. Definitivamente mi sueño de cuando era adolescente se está cumpliendo de forma súper inesperada, pero creo que no podría ser mejor de lo que es ahora. O sea, es increíble lo que me está pasando, y estoy súper agradecida con la vida, con mi madre, con todo, por eso. A pesar de que me cago de miedo, tengo mucho miedo últimamente, tengo mucha ansiedad, ya lo dije en un video, todo esto que me atraviesa, pero al final es algo que deseé siempre, es algo que quiero, quiero y que, bueno, y está casi por cumplirse al 100%. Y es un montón todo lo que está por ocurrir. Todas estas cosas que soñaba cuando tenía 17 respondían a una necesidad de sentirme libre. O sea, el por qué responde a sentirme libre. Al menos para mí era un poco eso, ¿no? Yo tenía también una idea un poco idealizada de la libertad en ese momento, pero al final la forma en la que ocurrió todo me permite decir ahora que me siento libre. Ya comencé a sentirme libre después de tanto tiempo deseándolo. Y creo que ese es como el macro objetivo, digamos, ¿no? El macro sueño, sentirme libre, ¿no? Y ver que ahora ya lo tengo es realmente... es increíble.
Es locaza esa sensación. Cuando terminé de hacer ese ejercicio tuve la idea de ponerme a pensar en qué sueños tengo para los próximos 5 años. Digamos, hemos contado entre los 17 y 22, ¿no? Ahora de los 22 a los 27, qué sueños tengo. Y apunté otros 5 que voy a decir ahora. El primero es mantenerme yo sola al 100%, tipo poder tener un trabajo que me permita mantenerme a mí misma al 100%, a mí misma y a Mallory, obviamente, al 100%. El segundo es, y va de la mano con el primero, dedicarme a lo que me gusta. Quizá no tenga que ser mi única fuente de ingresos para poder mantenerme a mí misma, pero quiero también poder dedicarme a lo que me gusta en los próximos 5 años. La tercera cosa es haber terminado la universidad. Para mí el tema de la universidad ha sido... Creo que da para hablar en un video aparte, al menos qué pienso yo de todo esto de la universidad y cómo me ha afectado en mi vida. Porque sé que no es la única opción, pero me gustaría ya a los 27 años poder haber acabado la universidad, digamos. Es como que... O sea, si tuviera que... O sea, esto no suena tan bonito, pero es como mi deadline para terminar la universidad. Tipo, 27 años es mi deadline para terminar al menos el pregrado. Un cuarto sueño es haber conocido por lo menos 3 países de Europa. Por lo menos 3. Y con conocido no me refiero a ir a una ciudad, de estar ahí 2 días y luego, ya conocí España, no. Sino conocer como bien, ¿no? Ir a varios lugares, o digamos, al menos a las ciudades importantes, qué sé yo, ¿no? Como realmente decir que, ok, conozco tal lugar, sé cómo es la cultura de tal lugar, lo he vivido, digamos, ese tipo de conocer, a eso me refiero, ¿no? Por eso me pongo 3. Y el último, quinto sueño, deseo, es poder haber perdonado a todos. Digo, a los 27 años me gustaría poder haber avanzado lo suficiente en mi proceso de autoconocimiento, de terapia, como para no tener más rencores. Ok, creo que eso es un montón. Yo sé que los procesos de perdón a veces pueden tomar mucho más tiempo del que quisiéramos. Pero si me preguntan, me gustaría poder a los 27 años haber perdonado a todo el mundo, a todas las personas a las que quizá les guardo algo de rencor. Así que es algo en lo que me gustaría trabajar en los próximos 5 años. Obviamente todo esto para el macro sueño, el macro objetivo, creo, de mi vida, un macro propósito. No sé si propósito, pero sí sueño como sentirme libre, sentirme más libre, cada vez más libre. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo extrañaba un montón hablar así en cámara, en verdad. No saben lo que me gusta este tipo de formato. Espero que esto les resuene, y si les resuena, dejen algún comentario abajo. Sería interesante leerles y ver si, no sé, tienen algún sueño que cumplieron o tienen una lista de cosas que quieran compartir, qué sé yo, no lo sé. Comenten. También no olviden de dejar like, compartir, suscribirse y seguirme en TikTok. Síganme en TikTok. Y adiós. Abracito.